no es mucho lo que vemos a nivel de redes LAN, eso se ve más a nivel de redes WAN. El proveedor ISP se preocupa de trabajar con coaxial y con fibra. Nosotros en nuestro curso lo más que podemos enfocar es a cobre y parte en redes inalámbricas. Los cables de cobre hay de dos tipos que los podemos encontrar. Uno que se llama cable STP y cable UTP, cable apantallado y no apantallado. Y la diferencia físicamente entre uno y otro, aparte del precio, es que uno evita todo lo que es refracción e inducción eléctrica. El cable apantallado, el cable STP, es un cable que va envuelto en metal, va envuelto en aluminio, ¿cierto? Y eso evita y protege bastante lo que es, en este caso, otra onda electromagnética. Es un cable que está preparado para dejarlo en intemperie. Una de las diferencias. Si yo voy a preparar una red, y esa red, el cable va a pasar, por ejemplo, por entretecho, donde yo no voy a subirme continuamente, y sé que va a estar durante años, voy a hacer una inversión de colocar cable STP, cable apantallado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque van a haber roedores, ratones, murciélagos, el calor, ¿cierto? Distintos factores que van a afectar el cable. Pero en cambio, el cable que yo lo ocupo a diario, el que está en el punto de red directamente, el que se mueve, el que se corta, el que se saca, se trabaja con cable UTP. Porque ese cable hay que ir renovándolo, ¿cierto? A veces, muchas veces una vez al mes hay que hacer cable. Aquí se dan cuenta, los conectores se sueltan, se cortan, se desgastan. ¿Dónde más puedo aplicar cable STP, el de mayor categoría? En los racks de comunicación, en los tramos cortos, porque eso no está moviéndose continuamente. Entonces, todo el cable de mejor calidad, el cable que es STP, el apantallado, el que es protegido, lo ocupo cuando va a la intemperie, en lugares donde no lo voy a mover continuamente, ¿cierto? Y a diferencia del cable UTP, lo voy a utilizar en lugares donde hay más movimiento y se desgasta más continuamente. ¿Ya? ¿Se gasta más rápido? Se desgasta más rápido. Este cable se desgasta, el cable tiene duración y eso no lo consideran mucho cuando hacen redes. ¿Y dónde se ocupa ese? Acá, Generalmente. este es el punto final, aquí el que llega al PC. Este, el que se mueve, el que está aquí. Entonces, ¿por qué no debería ser como el que se mueve, no podría ser más bueno para que, no sé, como se mueve tanto? Es que igual el costo. Costo. O sea, si uno tuviera mucha plata, sería todo STP. Si tú pudieras, claro, tener una red y tener los recursos, todo pantallado, todo STP, completa. ¿Pero sale mucho más que el otro? El doble. Doble. El doble el precio. Por eso se ocupa solo en lugares intemperies. Claro, por ejemplo, si tú quieres tener un cable de intemperie y que va a pasar por el techo y va a llegarle calor en verano, ¿cierto? Un cable UTP te va a durar un par de meses y el cable tiene duración. Es decir, el plástico se va a empezar a quemar. Está hecho a una cierta temperatura. Entonces va a llegar a 40 grados continuos y el cable se va a derretir, se va a quebrajar y finalmente se va a cortar. ¿Y un año cuánto dura? Mira, un cable STP a intemperie debería estar durando 5 años. Una red tiene duración 5 años en las condiciones peores, con extremo frío y con extremo calor. Un cable UTP no te dura más del año, en la misma condición, mucho menos. Entonces eso hay que considerarlo. Si tuvieras la oportunidad, debería ser todo cable STP, cable apantallado, cable protegido. Obviamente ahí los valores del punto de red se van a considerar o van a subir mucho más. Un punto de red debería cobrarse 20.000 pesos para hacerlo, con trabajo hecho y cable de buena calidad. El cable con cable UTP 20.000 pesos, con cable STP se dispara a 40. Entonces, un punto de red ese valor, imagínate donde hay que hacer 100 puntos de red, el presupuesto se dispara. Entonces, si quiero duración... Ahora, en ese, ya usándolo así como lo usamos nosotros, ¿cuánto dura un cable UTP? A ver, en condiciones normales, 6 meses. 6 meses. Y cada 6 meses tienen que ir cambiando. Es que va a fallar, se va a cortar, pierde su protección. ¿Te das cuenta que solo acá, en los computadores acá? Esto hay que cambiarlo por lo menos una vez al año. Y si usáramos STP, Duraría un poquito más. pero no lo suficiente para justificar el doble del precio. Claro, 2 años. Dale un año más de vida. Es que lo que pasa es que aquí hay mucho movimiento. Tú te das cuenta que sacan los cables, conectan los cables, los mueven. Y la idea es que cuando tú armas una red no pase eso. Por eso tú los pasas cableado por módulo y que solamente sale el conector y que no estés moviendo los usuarios los cables. Eso es lo que hace que falle. ¿Ya? El cable en sí es un cable que es trenzado, lo vamos a dar cuenta a la vuelta del recreo, y trenzado porque tiene que cumplir ciertas condiciones. El cable es trenzado porque de esa forma se restan la onda eléctrica. Si el cable no fuera trenzado internamente,
nosotros teníamos mayor pérdida y esto hace un efecto igual que un imán. ¿Ya? Por lo tanto, si estás cerca de un tubo fluorescente o estás cerca de una línea eléctrica, tendríamos pérdida de bits. Por eso el cable trenzado va a quedar de un campo magnético en realidad. Igual que un imán. Un imán, ¿cierto? Las polaridades, si tú pones dos imanes, se restan, ¿cierto? Y rebotan. Eso es lo que hace el par trenzado. Hace un aislamiento en realidad. Lo ideal es que fuera el cable de este tipo, el STP. El cable que tuviera protección, una malla de aluminio para protegerlo más continuamente. Eso es lo que esperamos nosotros en un cable de alta calidad. Ahora también el capítulo de la tecnología coaxial. La tecnología coaxial es mucho más cara, el cable coaxial, pero transmite un mayor ancho de banda que el cable UTP y el cable STP. Un cable coaxial puede transmitir hasta 1 gigabit por segundo. ¿Cuánto? 1 gigabit por segundo. Segundo. 1 gigabit por segundo. Por lo tanto, por eso hay muchos proveedores de internet, BTR por ejemplo, llega con un cableado coaxial a tu casa porque el ancho de banda que puede llegar puede ser hasta 1 gigabit. Podría llegar hasta 1 gigabit de datos. Para llevarse televisión, video, ¿cierto? ¿Y el UTP cuánto puede llegar? 100 megabits por segundo. ¿Y el otro? También 100. Pero todo depende también de cómo está construido, cuántos metros o tramos tiene. Hay varios factores. El cable de 100 metros. Mientras más metros tiene, menos gigabit. Un cable está preparado, un cable ya sea UTP o STP, cualquiera de los dos, está preparado para tramos de 100 metros. Los 100 metros tiene una tasa de transferencia real. Podría transmitir los 100 megabits por segundo. Por ejemplo, si el cable tiene 120 metros, esta tasa de transferencia empieza a bajar y empieza a perder los pins. Ya te llega al 3 de 4. Está hecho. Entonces, está hecho para 100 metros, esa es la norma. ¿Y el coaxial? El coaxial 500 metros. 500 metros. Además, es mucho. O sea, y si fuera uno usara menos de 500 metros, ¿también la misma velocidad? La misma velocidad. Sí, el estándar es que 500 metros es la velocidad real. Pasando los 500 metros. Claro, de ahí tú tienes que levantar la señal. ¿Cómo lo levanto la señal de un cable? Por ejemplo, si yo tengo que tirar un cable UTP o STP a más de 100 metros, por ejemplo, son 120 metros, tengo que tirar un cable de una casa a otra. Yo sé que puedo tirar los 120 metros y va a funcionar, pero no va a funcionar en las mejores condiciones. ¿Ya? La velocidad, por ejemplo, si yo esperaba 100 megabits por segundo, esa velocidad máxima va a llegar a 80 y va a perder un paquete de pin. Le van a llegar 3 de 4. Entonces, ¿qué necesito hacer para regenerar la señal? Ahí coloco otro dispositivo. Puedo colocar un switch, ¿cierto? Coloco un switch y el switch levanta la señal. Cualquier aparato de intermediario levanta la señal y la regenera. Le regenera el voltaje, ¿cierto? Y puedo tirar 100 metros más. Por ejemplo, si no tengo un switch, ¿qué podría hacer? Podría poner un PC con 2 tarjetas de red. Llego con una tarjeta y salgo con la otra y vuelve la señal a regenerarse, ¿cierto? Para 100 metros más. Si lo que tú me estás enviando siempre son 5 volts. 5 volts. Cuando entre más largo el cable, vas bajando el voltaje. Ya son 4 volts. Cuando le pierdo potencia. ¿Y el coaxial cuánto puerta tendría? El coaxial transmite 12 volts, perdón. 12 12 volts. Máximo 12 volts. Hay dos tipos de coaxial. Está el coaxial que tú ocupas para red y el coaxial para EV cable, que son distintos. Uno es de 50 ohms y 75 ohms. Ese es como el de cable que tiene una puntita. Todos son iguales. Todos tienen un núcleo. La diferencia es que el de 75 ohms con el de 50 ohms puede transmitir a mayor distancia. El que te colocan en la casa, el que llega a tu casa, el que está dentro de tu casa, es un cable de 50 ohms. Y ese cable se puede tirar hasta 200 metros. En cambio, el que viene con los postes, que ocupa BTR, es el mismo cable coaxial, pero de 75 ohms, y que se puede extenderse hasta 500 metros. Esa es la diferencia. Porque el costo es distinto también. Cuando llega la cajita con Wi-Fi que uno le ponen, llega así ese cable, así como El de afuera, el que llega de afuera, de tu casa, es un cable que se llama de 75 ohms, y tiene una impedancia mayor, significa que puede tener un mayor tramo de distancia al tender. Y el que está dentro de tu casa es de 50 ohms, que son tramos más cortos, porque es más barato. El cable que está dentro de la casa es un cable más delgado, el 50 ohms coaxial, si tú lo comparas con el que llega afuera al poste, un cable más grueso. Incluso hoy día está la tecnología de 75 ohms que se puede extender hasta 1 kilómetro. 1 kilómetro de cable coaxial.
Todo tiene que ver con los precios. Las primeras redes, antes de internet, era todo coaxial. Las primeras redes LAN, todo hacía coaxial. Hasta que descubrieron algo más barato. Hasta buscar buscar componentes o buscar materia prima que fuera más económica. Pero era demasiado costoso hacer una red en ese tiempo. Si la llevamos al precio actual, un punto de red hoy día Ethernet cuesta 25.000 pesos. Si lo llevamos a lo que costaba un punto de red coaxial en esos años, debería estar costando unos 90.000 pesos. Entonces era costoso para, por ejemplo, para una empresa tener puntos de red coaxial. Por eso se inventó la tecnología también. Nosotros no deberíamos tener como precios más baratos por tener cobre y todo eso. No, porque en Chile no se fabrica. Está la materia prima, pero se exporta. ¿Y dónde es barato? El país que fabrique el cableado. Por eso en China es barato, las redes están en un 99% de fibra óptica. Porque ellos fabrican su fibra óptica y cambiaron tecnología porque es económico. Les sale más barato tener un punto de fibra óptica, ¿cierto? Les sale casi el mismo precio que tener un punto de cobre. Pero acá a nosotros nos sale caro la fibra óptica. La fibra óptica aquí vale 25.000 pesos el metro. Metro. Y el metro de fibra óptica. En Japón te sale aproximadamente 3.000 pesos el metro. Entonces, entre hacer un punto de red con fibra o cable de internet, lo hago con fibra. Voy a Japón a comprar fibra. Esos son factores importantes que tienes que considerar para el cableado. Que debería ponerse complicado por Elementos del capítulo 4. Otra cosa que tenía diferente el coaxial con el Ethernet es que el cable coaxial no necesitaba switch, no existían los switches para eso. ¿Cómo funciona? Las redes coaxiales funcionan de la siguiente forma. Hoy día, en Ethernet, ¿cierto? Ethernet es una topología estrella donde todos los cables se concentran en un switch. En la fibra, en el coaxial usaban pinchadores, entonces se tiraba un solo cable de coaxial y los equipos se iban conectando al cable coaxial. ¿Cómo lo hacían? Unos pinchadores que eran una especie de conectores que se llaman vampiros. Pinchaban el cable. Como que Tocaban el cable. Lo mordían. Lo mordían. Entonces no necesitabas switch. Tú tirabas el cable coaxial y los equipos se iban conectando al cable que estaba tirado. En cambio en Ethernet necesitas tener un dispositivo intermedio que sea switch. El tema estaba con coaxial es que todos los equipos transmitían al mismo tiempo y había colisiones. Eso significa que tú podías mandar un dato y si todos mandan datos al mismo tiempo podían chocar y perderse. En cambio el switch es el encargado de una especie de semáforo de decir aquí hay un canal de comunicación andando y otro no. Cada puerto regula la comunicación. ¿Cuándo se inventó el tema del switch? Ethernet se inventó a principios de los 90. A principios de los años 90. Primero existían los hubs, luego los switches. Cuando nació la tecnología de Ethernet se inventó. Hay Ethernet, ahí fue Todo el cambio. fue una cantidad de procesos que se hicieron. Exactamente. ¿Qué vamos a necesitar nosotros? También vamos a ver que hay dos tipos de categoría de cable. Así como teníamos STP y UTP, tenemos categoría 5 y 6. Lo ideal es que usemos categoría 6. El cable de categoría 6 es un cable mejor revestido. Es un cable de mejor calidad. Tú te das cuenta que un cable de categoría 6 es un cable más grueso. El cable de categoría 5 es un cable que casi tú lo cortas con la mano. ¿Cuál es Más el frágil. precio de cada uno? Los metros, por ejemplo, categoría 5, a mayor así, porque tú compras rollo de cable, te sale a 90 pesos. El cable de categoría 6 te sale a 125 pesos. Siendo tan pequeña la diferencia, comprarse un puro 6. Lo ideal, lo ideal. ¿Qué vamos a necesitar también? Los conectores. Y aquí aparecen las normas. Estas normas tienen que ver con el tipo de equipo que vamos a comunicar. Está la norma A y norma B, cable cruzado, cable derecho. ¿Ya? Hay una norma de colores. Esto es la posición viendo el conector. Viendo el conector de frente, yo identifico los colores. Hay una tabla. Esto está normado. ¿Ya? ¿Cuándo ocupar un cable norma A? Recuerden que el cable derecho. Cuando hay equipo de distintas capas. Cuando ocupar un cable B, Son la misma capa. misma capa. ¿Se acuerdan? Router a router, switch a switch. Igual es capa, cable cruzado. Capa distinta, PC a switch, cable derecho. Y técnicamente, ¿cómo tú identificas un cable? Eso va a ser facilito. Va a ser facilito. Esto lo van a hacer después de la vuelta al recreo. Si tú miras, los dos conectores los toman de frente y comienzan con el mismo orden, las dos puntas, estamos hablando de un cable derecho.
Si tú tomas dos conectores de frente, el conector es el mismo orden de colores, en el otro lo mismo, cable derecho. Si tú tomas un cable, comienza con un orden de color, y en el otro extremo hay un cable que es inverso, cable cruzado. Cable cruzado. En teoría, jóvenes, nosotros podríamos hacer el cable con los colores que quisiéramos. No habría problema con eso. Cualquier color debería funcionar. El tema está que si tú llevas tu cable y lo hiciste estandarizado a tu gusto y lo quieres conectar en un equipo distinto, puede que no funcione. Cisco tiene la capacidad que en su equipo tiene una tecnología, los switch, por ejemplo, que cada puerto, que lo vamos a ver después, tiene una función que se llama MDIX. Cada puerto del switch. Y MDIX permite autorregular qué cable le estamos conectando. En estricto rigor, si nosotros le conectáramos un cable derecho cruzado, debería funcionar igual. Igual. Eso viene en modo automático. ¿Qué es lo que hace el switch? Se regula. Dice, me conectaron a un PC y me conectaron a un cable cruzado. No corresponde. Entonces, ¿qué pasa? Un par de segundos y él lógicamente dentro invierte las polaridades. ¿Pero qué implica eso? Que el switch se demore más. Por eso el switch se demora más en cambiar de color, de verde, de ámbar a verde. Porque cuando está en modo automático, está negociando el tipo de cable. Por eso se demora tanto tiempo en cambiar de color. ¿Qué es MDIX? MDIX es la función MDIX, de autorregular los pines de colores de los cables. Por eso da lo mismo cable que le conecta el cable. O sea, con una cuestión con MDIX uno le suelta cualquier cable. Derecho cruzado da lo mismo. Él lo regula, lo cambia internamente, Ya. lógicamente. Entonces, si uno sacara automático y le pusiera una sola dirección, un solo tipo de cable, sería más rápido lo mismo. Se puede hacer manual. Pues manualmente. Tú lo cambias manual y le pones, por ejemplo, cable cruzado. Entonces, solamente el cable cruzado funciona, le pones uno derecho, no funciona. Pero es más rápido. Bueno, ¿Qué significa? Cuando se corta, por ejemplo, se corta la luz. Y se cortó la luz en todo el rack de comunicación. ¿Cierto? Está todo automático. Se demora aproximadamente 3 minutos, 4 minutos por recargar. Porque se levantan los switches, tienes que conocer los cables, ¿cierto? Asociarlos. Si tú lo haces en forma manual, se va a demorar 30 segundos. Porque ya está fijo el tipo de cable. No tiene que hacer esa negociación. Eso es lo que se demora el switch en el arranque. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es una función? Es una función del puerto del switch, MDIX, que viene por defecto automática. ¿En todos los switches? Sí, Sí. sí. Entonces, si nosotros nos equivocáramos y pusiéramos un cable cruzado en vez de uno... Va a funcionar igual, pero se demora, Ya. porque empieza a reconocer el cable. Si tú lo cambias y lo dejas automático, y le colocas el cable correcto, se va a demorar un par de segundos, 20 segundos. Ahora, si yo lo dejo como ya, este va a ser este y este va a ser de este manual, no se va a demorar nada. Cuando la persona administra la red, tiene que saber qué cable usar y qué equipo está conectado. Y configura los equipos, los prepara. Todo manual. Todo manual. Un buen administrador del sistema hace todo, configura todo manual. No por defecto. Incluso le puede regular hasta la velocidad de transmisión. ¿Qué vamos a ocupar nosotros a la vuelta? Vamos a hacer un par de cables, ¿cierto? Vamos a ocupar unos chequeadores de cable, unos testers, para ver las polaridades. Y hacer que funcione, pues esa es la realidad, hay que practicar. ¿Estamos? Eso es lo que vamos a la vuelta. Vamos a trabajar con Ethernet, cables de cobre, de así. Con respecto a la fibra que nombra el capítulo, la fibra óptica, para nosotros es más complicado tenerla por un precio, ¿cierto? Por la disponibilidad de usarla. ¿Cómo funciona la fibra óptica? ¿Qué está hecha la fibra óptica? La fibra óptica, en realidad, es, si tú ves la fibra óptica, yo trabajo bastante con fibra óptica, es un hilo más pequeño que el cabello humano. Ya. En realidad, la fibra tú no la ves dentro del cable, son conectores de fibra óptica que dentro va la fibra. Y va protegida porque tú no podrías tomarla manualmente, se te cortaría. ¿Ya? La diferencia de por qué la fibra transmite mayor velocidad es porque tiene menor oposición a los electrones. ¿Qué significa eso? Que lo que va dentro son haz de luz, a diferencia de electrones que circulan por el cobre. Entonces, ese hace Esa es la luz. duda. ¿Cómo es posible que lleve información? Esa es la magia. Sí, porque los electrones normalmente son los que... Porque son vectores más cargados con polaridades. Hay dos tipos de fibra. Si nosotros tomáramos el cable, ¿ya? Tenemos dos extremos de cable. Hay una fibra que se llama monomodo y fibra óptica multimodo.
Pensemos que esto lo vemos con un microscopio, porque es difícil verlo. De hecho, el cable no lo puedes ver así, no puedes sacar la fibra. Pero está envuelta en eso. Está protegida, por eso claro, para nosotros es más complejo. Vemos los tipos de conectores que podemos encontrar, adentro van los tramos de fibra óptica, y tú puedes decir, hay fibra óptica mono y multimodo. Una fibra óptica monomodo es una fibra óptica que transmite, hace de luz derecha, va en línea recta. La multimodo, ¿cierto? Se transmite varios al mismo tiempo, por el mismo canal de comunicación. Una, la diferencia es que es láser y la otra es LED. ¿Ya? ¿Y la cual es más buena, la multimodo? Multimodo. Multimodo. ¿Es mucho más clara, no? Mira, si la monomodo, por ese haz de luz que va, transmite 1 gigabit por segundo, la multimodo puede transmitir 5 haz de luz. Y cada uno son de 1 gigabit. Entonces transmite 5 gigabits por segundo. ¿Y el precio? Mucho mayor. Mucho mayor. El doble, el triple. Claro, bastante más. Si un metro de fibra te vale 5.000 pesos en monomodo, la multimodo te va a costar 60 pesos. Es la mayor velocidad. Esa es la diferencia. 1 gigabit, 5 gigabit. Un haz de luz, 5 haz de luz. Uno funciona con láser, el otro funciona con luz. Esa es la diferencia. La fibra óptica, piensa que el mismo concepto que tú alumbras con una ampolleta, perdón, con el linterna, ¿cierto? Tú te ganas en un lugar oscuro, ¿cierto? Alumbras y hasta donde llegue tu potencia, donde tú llegues a ver el haz de luz, hasta ahí va a llegar la potencia de la fibra óptica. Ah, ya. Y técnicamente lo que van a esto piensa que son espejos que van reflejando. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo tomo un puntero láser y me gano, por ejemplo, en un lugar oscuro, un potrero, y apunto, ¿cierto? Voy a apuntar a una distancia de 100 metros, pero le pongo un espejo adelante. ¿Qué hace el haz de luz? Rebota. Y pongo otro espejo y va rebotando. Ese es el funcionamiento de la fibra óptica. Tú lo puedes extender por grandes distancias simplemente haciendo rebotar la no teniendo pérdida, va rebotando. Me gusta la idea de si puede transmitir información así por el aire. Entonces, ¿qué es lo que hace dentro del cable? Piensa que el cable de la fibra óptica, ese haz de luz que va dentro del fuerte de un cabello humano, va rebotando en espejos. Entonces los espejos reflejan la luz y hacen un tramo. Ese es el funcionamiento. En cambio, en el cobre son electrones que se empujan uno con el otro. ¿Ya? Una resistencia. Hay una gran diferencia. Lo ideal es que fuera todo fibra óptica. Hoy día lo más rápido que existe para transmitir datos es la fibra óptica. La tecnología mayor. Se está trabajando en un proyecto de multifibra óptica que va a transmitir hasta 100 gigabits por segundo. De hecho está listo, ya está experimental. Sí, los cables submarinos, nosotros nos llegan a las conexiones de los troncales a nuestro país, son de fibra óptica. 100 gigabits por segundo por una luz. Que no podría ser de otra forma tampoco, porque ahí se rápido. Exactamente. ¿Qué otra tecnología para nosotros utilizadas podemos ver? Aparecen las tecnologías inalámbricas en el capítulo, donde está Wi-Fi, WiMAX y Bluetooth. Bluetooth también lo podemos considerar como energía, como conectividad inalámbrica, pero se clasifica como redes de corto alcance. Una red Bluetooth se identifica como una red PAN, Personal Area Network, son redes de corto alcance. Una red que no tenga más de 10 metros se considera una red PAN, porque entre mi aparato, por ejemplo, lo sincronizo con mi teléfono, y una red pequeña, Personal Area Network. Las demás se consideran como WLAN, Wireless LAN. Los metros dependen de la potencia del Wi-Fi. De la potencia del equipo, la norma que utilice y la velocidad. Todo eso depende. En Chile estamos normados y utilizamos ciertos tipos de frecuencia. Nosotros podemos transmitir con la frecuencia de 2,4 GHz hasta 5 GHz. Lamentablemente en Chile, ¿cierto? En varios países, sucede que no solamente los equipos inalámbricos transmiten con esta frecuencia. También transmiten los hornos microondas, los teléfonos inalámbricos, ¿cierto? Y algunos dispositivos de comunicación. Por ejemplo, los drones, muchos de los drones, los controles de los drones, transmiten en esa frecuencia. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo el peor lugar donde puedo colocar un router inalámbrico al lado de mi microondas. El peor lugar. Porque transmiten en la misma frecuencia. Ya los datos al microondas.
Rebotan. Entonces en Chile pasa eso. Se vende mucho equipo, ¿cierto? Llegó mucho equipo que usa la misma frecuencia, el mismo canal. Eso está normado. No pueden cambiarle a los microondas. Cambio todo el equipo que llega en el país. Todos los fabricantes. Pero ¿por qué se normó eso? Se sabía los microondas y los... Porque estuvo primero la tecnología microondas y de ahí nació la reina alámbrica. ¿Ya se hicieron la reina alámbrica con una leche normal? Pero la hicieron no en China, la hicieron en Estados Unidos. En Chile no se fabricó la tecnología. Entonces nosotros estamos usando tecnología que es fabricada por otros y tenemos que adaptarnos. Ya. Las redes WiMAX son las redes de alto alcance y es lo que se espera hacer como proyecto en Chile. Telefónica del Sur tiene una red WiMAX del sur de Chile, la cual quiere eliminar grandes distancias. Son puntos inalámbricos que permiten a 50 kilómetros a alta velocidad, un gigabit. 50 kilómetros. Ahora, acá en la calle tenemos algo frontero o tenemos algo así grande. No, son distribuidos, son solamente wireless LAN que están distribuidos en distintos lugares. Donde yo vi WiMAX, me tocó ver WiMAX en Noruega, yo viví un año en Noruega, y allá las redes alámbricas son gratuitas. Internet es gratis. Entonces tú te conectas a una red inalámbrica que dice que es del gobierno de Noruega y en el lugar que andas te conectas. En Chile es difícil ocupar tecnología WiMAX. Estamos súper complicados. Y no por la infraestructura, porque la tecnología está pasando. Lo que pasa es que Chile geográficamente tenemos problemas. Hay planicies, hay montañas, hay bosques, tenemos distintos tipos de formas de regional. Los Países Bajos son países planos. Tú pones una antena y transmite fácilmente 200 kilómetros y todos llegan con la misma señal, no hay cerro. Acá tenemos un cerro, podríamos publicar. Acá no puede ser. Si existe cerro, Fernando podría ser esto ahí. entonces la red WiMAX es súper complicado implementarlo a nivel nacional. En países que no tienen problemas geográficos, una red WiMAX entonces ¿qué hacen? Iluminan todo el país con redes de alto alcance. ¿Y sale es caro o es como pagable? Son proyectos financiados por los gobiernos. Ah, bien. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Noruega, Finlandia también tenía, Dinamarca, redes WiMAX, que son redes públicas y gratuitas. Entonces, se ilumina todo el país con redes de alto alcance, lo cual tiene hasta 1 gigabit de tasa de transferencia. La gente no tiene que, ¿cómo se llama? Contratar internet ni nada. No sé, para un uso especial, pero tú tienes tu red pública. Ya. Necesitas. ¿Ya? ¿Ya, jóvenes? Vamos a la vuelta de recreo. Vamos a trabajar un poco con el cableado, ya se ha hecho un ejercicio con el Packet Tracer también, dos talleres. Y eso comprendía lo que era la capa 1. Siempre la capa 1 es como yo accedo al medio físico. ¿Puedo acceder de qué forma? Por cable, por cobre, por fibra, por aire. No importa cómo yo accedo, no importa. No importa el medio físico con que accedo. La idea es que yo me conecte a la red. ¿Estamos? Luego de eso, lo que vamos a repasar la otra semana va a ser la capa 2 y capa 3, y ya cuando empezamos a hablar de las direcciones más. O sea, lo que estamos viendo es capa 1. Puro capa 1, el acceso al medio. ¿Estamos, jóvenes? De ahí vamos a pasar a la capa 2 y 3, la clase siguiente. Un resumen. ¿Cuál es lo máximo de internet que puede llegar ¿Qué? acá en Chile? A ver, es que ojo, lo que llega a los troncales de comunicación por fibra óptica son 100 gigabits. No puede, pero lo que pasa es que no puede distribuirlo al usuario final esos 100 gigabits. No se puede, porque el medio físico no te lo permite. Una pregunta que ustedes tienen que siempre plantearse, y la respuesta es la misma. ¿Cuál es el límite del ancho de banda? El límite que tengo un ancho de banda es el medio físico. O sea, todo depende del medio físico con que llegue, con que acceda al medio. Yo puedo tener equipos de transmitir gigabits, pero mi red es Ethernet, ¿cierto? No puedo darle la velocidad real. Y ojo, otra cosa, para que no se confundan. Hay dos términos. El BW, el bandwidth o ancho de banda se mide en la red local, en la velocidad con que yo puedo medir entre la comunicación de un equipo a otro que está en la misma red.